Bueno, estamos acá en el cierre de la Semana de la Ciencia en el CADE CONICET. Justo se dio la presentación del documental El Beagle de sus dos naciones y estamos con uno de los referentes de ese documental, el doctor de la casa, Mariano Díez. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, la idea es que nos hables un poco sobre tu experiencia de este proyecto que arrancó en el 2019 en conjunto entre Argentina y Chile. Bueno, del lado de Argentina, CADE CONICET, y del lado de Chile, el Centro Ideal. Bien, la experiencia, bueno, como bien decís, empezó en 2019 o un año antes, digamos, para organizar esta campaña, esta primera campaña binacional entre Argentina y Chile, a bordo del barco del INIDEP, el Víctor Angelescu, uno de los barcos con mayor tecnología de Latinoamérica. La experiencia, al ser la primera entre los dos países, en lo personal fue fantástica, porque pudimos trabajar en todo el ambiente del canal, los dos países que hace mucho tiempo estuvieron al borde de la guerra por el mismo sitio, ahora estudiándolo en conjunto. Eso me pareció en lo personal algo muy importante como para resaltar. Después, en cuanto al trabajo científico, la experiencia a bordo fue fenomenal, el trabajo muy unido, muy dinámico, muy fluido, digamos, entre ambos grupos, y mucha gente que, a pesar de que mucha gente no habíamos trabajado juntos nunca, logramos una comunión laboral muy importante y amistades que se iniciaron a bordo y demás. Todo ese trabajo que se hizo a bordo después estuvo frenado en el procesamiento de todas esas muestras que se tomaron, porque la campaña terminó en diciembre de 2019 y empezó la pandemia en marzo de 2020, así que ahí tuvimos casi 2 años medio frenados o haciendo bastante poco porque teníamos poco acceso a los laboratorios. Así que desde que se levantaron las restricciones empezamos el trabajo de todo ese muestreo que se hizo a bordo y bueno, esperamos los primeros resultados a publicar dentro de los próximos meses. Que te diría que antes de fin de año ya tendríamos las primeras publicaciones científicas, digamos, al respecto. Bien, al momento de la presentación me olvidé de algo importante, que es también un actor principal, que creo que es el INIDEP, quien fue el que brindó justamente el buque Angelescu para poder hacer todo este trabajo. Exactamente, sí, el INIDEP, el buque Víctor Angelescu es parte de la flota del INIDEP, es un barco nuevo, modelo 2018 y sumamente tecnológico. Pues lo que decía al principio, es uno de los barcos con mayor tecnología de Latinoamérica y tiene algo muy importante, además de otros equipos, que es un medidor en continuo de concentración de dióxido de carbono en el agua, llamémosle. Eso lo tienen muy pocos barcos, es un equipamiento extremadamente caro, extremadamente difícil de manejar, pero brinda unos datos excelentes que para estas zonas eran absolutamente desconocidos. Así que cuando estén las publicaciones en los próximos meses, tendremos por fin el orgullo de mostrar los primeros resultados sobre este tema en la campaña. Bien, sabemos que por ahí es muy apresurado, pero en base a los estudios que fueron relevando y demás, ¿tuvieron alguna previa, así de decir, bueno, tuvieron alguna respuesta, comparación de lo que es el nivel de contaminación o cómo está hoy por hoy el canal? Sí, más que contaminación, lo que queríamos ver en la campaña era a ver si el canal estaba siendo un liberador de dióxido de carbono a la atmósfera o si no un sumidero, digamos, sino que tome más de lo que libera. En principio, lo que pareciera estar ocurriendo, y esto puede cambiar, por supuesto, es que el canal parecería ser un sumidero de dióxido de carbono, o sea, que toma más de lo que libera. Pero bueno, son datos preliminares, yo no soy el especialista en acidificación oceánica, pero en principio los resultados generales estarían indicando eso. Bien, sabemos que, por razones obvias y de público conocimiento a nivel mundial, fines del 2019 ustedes terminan con la campaña, 2020 quedamos paralizados. En base a estos resultados, ¿se siguen trabajando para seguir teniendo algún relevamiento de lo que son a futuro estudios? Sí, nosotros continuamos trabajando. Esta fue una campaña particular, pues inició una serie de campañas que hay que ver cómo continúan, porque la pandemia también frenó eso. La idea era que alternadamente Argentina y Chile organicen una campaña en el canal Beagle, pero nuestro trabajo más allá de esta campaña continuó, y como las campañas empezaron de vuelta a retomar su dinámica, la semana que viene salimos en el buque austral del CONICET,
no es una campaña binacional, pero sí es una campaña que lidera el CADIC en el área marina protegida Yaganes, que es un área marina, el último área marina protegida creada por el Estado argentino, en el pasaje de Drake, al sur de Tierra del Fuego, hasta la mitad, digamos, entre Tierra del Fuego y la península antártica. Vamos a hacer la primera campaña en ese área, así que, como les decía, a bordo del buque Austral, buque del CONICET. Esperemos que la meteorología nos acompañe, porque es una zona bastante compleja para poder estudiar, pero bueno, con toda la energía y la motivación. Se suma a esa campaña que justo ayer se firmó un convenio a nivel nacional entre Filmus y Cabandier, justamente para brindar unos fondos para esta campaña. Exactamente, se firmó la semana pasada o ayer, como bien decís, el convenio para la financiación de la campaña, que ya está en pleno movimiento y tenemos todo armado para cuando llegue el barco a Ushuaia poder embarcar y zarpar hacia el área Yaganes. Bien, y por último, tomo un poco una pregunta que te hicieron en su punto en la presentación, la importancia esta de pensar en dos naciones que estuvieron en un momento en un cierto conflicto, ¿no? De llegar a este punto de unirse fuera de los intereses políticos o demás, unirse científicamente y salir adelante con un trabajo. ¿Cuál fue tu experiencia y si puedes compartir alguna que hayas tenido con alguno de tus colegas chilenos? Sí, digamos, lo que me quedó en lo personal de esta campaña binacional es eso, digamos, que los dos países que en su momento estuvieron al borde de la guerra por un lugar que en ese momento de la campaña lo estábamos estudiando en conjunto. Llegar a ese punto no fue fácil, pero fue satisfactorio, muy satisfactorio, porque hubo que derrumbar varios paradigmas políticos, varias fronteras políticas que aún existen y que son las que en general frenan este tipo de campañas, este tipo de proyectos científicos. La ciencia no tiene fronteras y el ambiente más que nada no tiene fronteras. Entonces el Canal Beagle tiene un límite, pero es un límite político. Los recursos marinos se mueven a través del límite porque lo desconocen. Entonces, qué mejor que ponerse de acuerdo para estudiarlo en conjunto y generar un conocimiento que aporte al manejo y a la conservación de uno de los ambientes más prístinos que existen aún en el mundo. Sí, digamos, el Canal Beagle es uno de los ambientes más prístinos, o uno de los últimos ambientes más prístinos que existen, digamos, a pesar de tener poblaciones en sus costas. Sin duda es un ambiente prístino en el sentido menos impactado, no es que sea un lugar prístino. Uno de los ambientes menos impactados en el mundo, sí, yo creo que sí. Esperemos que los datos de la campaña corroboren lo que estoy diciendo.